Pues muchas gracias, Ana, muchas gracias, Miguel, y continuamos con nuestra tertulia de economía. Bueno, yo empezaría hablando de una frase que me ha parecido maravillosa de su amigo Rodríguez Zapatero. ¿El amigo de quién? Bueno, amigo de todos. Sí, el amigo de todos, de los niños. De los niños, sí, si es que le queda alguno. Después del balance que se ha presentado de los datos, ha dicho hoy, y lo he copiado literalmente, que estaría dispuesto a adoptar nuevas medidas si fuera necesario. O sea que este señor en estos momentos piensa que no es necesario adoptar nuevas medidas. Bueno, o sea, no si que él quiera tomar. cosa, vamos a ver, si hay algo evidente es que es muy necesario adoptar nuevas medidas y adoptarlas ya. Y si lo comparamos con lo que estábamos viendo aquí antes del balance, de la prima de riesgo, del estancamiento en el crecimiento, de la deuda pública, etcétera, 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 bueno, pues es para decirle, oiga, ¿no cree usted que ha llegado el momento? Evidentemente, lo que ocurre es que las medidas a tomar son las que el señor Zapatero no quiere tomar y le deja también como herencia envenenada al Partido Popular, pero en cierto modo yo lo que echo de menos en este artículo brillante que han hecho en Libertad Digital de la herencia es no solamente pues la herencia medida en términos de datos macroeconómicos, sino en términos de las medidas que hay que tomar para empezar a sacar esto adelante, ¿no? Y eso probablemente es todavía peor que los datos económicos. Por a fin de cuentas, los datos pues son el resultado de una gestión desastrosa. Pero ahora viene la segunda parte. Además, una segunda parte pues que estamos viendo que cuando se intenta racionalizar algo, pues enseguida lo poco que queda de la izquierda recalcitrante y cavernícola saca el hacha de guerra para ponerse a ello, ¿no? Y lo hemos visto ahora en el boletín informativo de las 9 en relación con los nuevos paros de los profesores de enseñanza secundaria contra el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, contra el gobierno de Esperanza Aguirre y más en concreto contra su consejera de Educación, Lucía Figar. Pero en el fondo lo único que ha hecho es el gobierno de Esperanza Aguirre es moverse dentro de los márgenes de la ley y decirles a los profesores que tienen que dar 2 horas más de pizarra. Y en los mismos términos que en Andalucía, donde los sindicatos no han dicho esta boca es mía. Exactamente. Y además, sin tener obligación de ello, remunerándoles esas 2 horas adicionales de pizarra. Y sin embargo, pues ya vemos la reacción. Entonces, probablemente lo peor que está dejando detrás de sí el Partido Socialista es, por un lado, bastante socialismo que desmontar y, por otro lado, estas reacciones de no pasarán, vamos contra la derecha de cualquier manera, etcétera, etcétera, que van a hacer un poco más... Es verdad que yo creo que cada vez hay más gente en España que está convencida de que hay que hacer reformas radicales, pero hay mucha gente que no está dispuesta a mover un dedo. Fíjese que reflexionen nuestros espectadores sobre la falta absoluta de espíritu que ha quedado en el país, porque bueno, se dice, mire usted, hay dificultades, a usted dentro de su horario le vamos a decir que trabaje un poco más, dando clase, pero dentro de su propio horario, porque hay que sacar este país adelante. Pues no, señor, esto se considera como un auténtico ataque, no se sabe muy bien por qué, y como diciendo, mire usted, yo lo que quiero es que el Estado me pague, yo no estoy dispuesto a hacer nada y a mover un dedo por sacar esto adelante y arrégleselas usted como pueda. Claro, pero eso es también, como insisto, esta izquierda más recalcitrante que vive del presupuesto, ¿no? A costa de... Y que organiza los pollos, pero luego manda a los hijos a los colegios privados. Exactamente, porque hay otro ejemplo que a mí venía yo hoy, esta tarde, de Getafe, del Hospital Universitario, venía en un tren de cercanías, y entonces en el tren de cercanías venían anunciándonos que han convocado los sindicatos de Renfe hoy una huelga para las 20 horas, ¿no? del día de hoy hasta las 22 horas. O sea que a nuestros sufridos oyentes que estén metidos en el tren en una estación de ferrocarril les quedan 3/4 de hora de paciencia, ¿no? Todo porque el gestor de Renfe ha decidido separar, por un lado, el negocio de transporte de mercancías y por otro lado el negocio de transporte de viajeros con el fin de privatizar el negocio de transporte de mercancías. Entonces, a partir de ahí, estos sindicatos que tenemos pues deciden organizar una huelga. Pero diga usted que eso está pensado hace muchísimo tiempo. Sí, no, y que además está llegando muy tarde, y que además tiene toda la lógica del mundo, etcétera, excepto que resta poder a los sindicatos para seguir mangoneando.
Y lo bueno ha sido que eso nos lo han anunciado por los altavoces del tren de cercanías y los Que comentarios. seguramente les ha dado una alegría inmensa. Bueno, realmente, o sea, ha sido como un coro, ¿no? La gente, la protesta de gente, ya están otra vez estos sinvergüenzas de huelga y ya está bien de que nos sigan fastidiando con sus políticas y sus narices. Lo que tienen que hacer estos vagos es trabajar. Y no es que lo diga yo esto porque quiera insultar a los sindicatos, es que esas eran las voces que se estaban dando dentro del vehículo en el que yo estaba viajando, ¿no? Dentro del ferrocarril, lleno de gente volviendo de la zona sur de Madrid a sus casas. Porque eso sí trabajan. Es porque eso sí trabajan, efectivamente. Pero el tema es mucho más general, es decir, este es un problema de gestión. España tiene un problema con el transporte de mercancías por ferrocarril y muy grave, probablemente más de lo que la gente piensa hace mucho tiempo, y eso hay que reformarlo claramente. Lo único que se está diciendo es vamos a introducir criterios de gestión y que unas empresas privadas tengan esta concesión de estos servicios, compitan y ofrezcan mejores servicios a los transportes. Bueno, pues estos señores ya de entrada se oponen. ¿Por qué? Pues porque lo van a privatizar. Sí, pero es que sabe... ¿Y si el servicio es mejor? ¿Sabe lo que ocurre, don Francisco? Que mientras ellos nos tienen sometidos o nos puedan tener sometidos a su chantaje, van a seguir disparando los sueldos de los ferroviarios. Porque usted manda a su hijo o su hija, en su caso a su hija, en la universidad, ¿no? Pues con el fin de que tenga una carrera, una cultura, una formación, en el futuro pueda ganarse bien la vida, etcétera, y resulta pues que un señor que está picando billetes de tren pues gana bastante más que muchas personas que tienen un título universitario, que tienen que seguir estudiando permanentemente, etcétera, gracias al chantaje de los sindicatos. Porque para mí, en el caso de Renfe, hay grandes misterios. Hay una serie de misterios para mí en la función pública, como por ejemplo, cuántos liberados sindicales hay. Eso es algo que es como el número de funcionarios en Grecia, no hay manera de saberlo. Y cosas por el estilo. Pero es que, por ejemplo, en el caso de Renfe, los grandes misterios son cuál es el sueldo real de un maquinista de Renfe, cuál es el sueldo real de un revisor de Renfe, cuál es el sueldo real de un taquillero de Renfe, porque te dicen los sueldos bases, pero nunca te hablan de todos los complementos que tienen. Cuáles son sus condiciones reales de trabajo, cuántos liberados sindicales tienen. Incluso hubo un momento... Es decir, eso afortunadamente cuando llegó el Partido Popular al poder en 1996 puso fin a ello, pero llegó a darse el caso en Renfe, ¿no?, de que para mantener puestos de trabajo, privilegios, trabajar menos, poder sindical, etcétera, en la realidad uno iba y veía pues el número de trenes que circulaban al cabo del día por una estación y después iba a los documentos oficiales y aparecían como 15% más de trenes, ¿no? Que eran como por lo visto contaban el tren fantasma también como operado por Mire Renfe, usted, ¿no? si en este país han desaparecido hasta los trenes del mayor atentado terrorista de su historia, yo lo que pase con el resto de los trenes me lo puedo creer. Pueden aparecer. Pues O sea, hay un gran sector de birlibirloque Eso ocurrió hasta que el Partido Popular llegó al poder en 1996 con el fin de mantener más alta la plantilla de maquinistas, más alta la plantilla de revisores, más alta la plantilla de todo el mundo, y al final eso traducía, como siempre, en sueldos mayores, pero claro, con tanta gente operando tantos trenes, de los cuales un 15% no existían, pues evidentemente... Y otros que desaparecen. Y otros que desaparecen, pues al final evidentemente pues tampoco se acababa por trabajar tanto, ¿no? Acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa de mañana, que me imagino yo que vendrá para que le otorguemos a usted albricias y parabienes, seguramente. Bueno, pues como comentábamos antes, en el comentario de la actualidad, las tensiones dentro de la eurozona pues están poniendo en riesgo la ampliación del fondo de rescate. Titula Expansión: Bruselas choca con Alemania en la ampliación del fondo de rescate, y 5 días Alemania corrige a la Comisión Europea y descarta ampliar el fondo de rescate. Bueno. Yo aquí sí querría decir algo, porque además acabo de venir de una reunión de la Unión Europea en Rumanía, concretamente. Bueno, lo que se está observando, y se ha observado muy claramente allí, es un choque cada vez más fuerte entre la Comisión y Alemania. Porque la actitud de ¿En la... qué sentido? En el sentido de que mientras Alemania tiene claro lo que quiere que hacer, medidas de austeridad, control, etcétera, las voces de la Comisión cada vez más van en el sentido de hay que ser solidarios, cito literalmente, hay que gastar más, hay que regular más, como se ha dicho. Es
decir, la Comisión ha dejado hace tiempo de abanderar cualquier posibilidad de una liberalización de la economía en la Unión Europea para centrarse en una defensa de la regulación y la intervención. Esto es un fenómeno que se ha comentado poco, pero sinceramente lo he visto la semana pasada de una manera clara y preocupante. Yo lo que creo es que la Comisión ahí en este caso está entroncando de forma equivocada con una tradición que ha venido siguiendo siempre en materia de la unión monetaria. Es que ella siempre ha vinculado la unión monetaria con un gobierno, con la existencia de un gobierno económico de la Unión Europea, ¿no? Y lo que no ha sabido, no está sabiendo en este caso, es decir, a mí me parece muy bien que quiera defender esa idea, ¿no? Pero decir, una vez que los países, al final, soberanos, pues no lo aceptan, pues lo que tendría que hacer la Comisión es, pues como ha hecho históricamente también, yo pongo la idea encima de la mesa y si no me la aceptan, pues reculo y me dedico a hacer los informes técnicos que cuando los han hecho en condiciones han sido bastante buenos y han sido bastante útiles para poder avanzar en el proceso de integración europea. Pero es que en este caso, primero, no se están enterando absolutamente de nada, no se están enterando que cuando un país como Grecia se niega a pagar sus deudas, ha mentido, etcétera, de lo que no se puede hablar es de unidad, de lo que hay que hablar más bien es de qué se hace para que esto no vuelva a suceder y no precisamente de solidaridad, porque mire usted, yo solidaridad con los griegos la verdad es que poquita y yo doy mucho dinero a los pobres, pero no a los pobres de Grecia. Sobre todo cuando no es obligado y además no son pobres. Efectivamente, o sea, es que esa es la cuestión de fondo, ¿no? Con este camino la Comisión va hacia una irrelevancia realmente muy significativa. Yo pocas veces he visto tan debilitada a la Comisión. Es que ese también es otro problema precisamente de lo mal pensadas que están las estructuras de gobierno de la Unión Europea, porque eso de cada país un comisario y al final aquí tenemos 27 y hay algunas personas tremendamente válidas y a su lado hay un conjunto de majaderos que ocupan cargos solamente porque cada país tiene que tener un representante y eso en cierto modo está hundiendo a las instituciones comunitarias. Francamente, en el Banco Central Europeo podrán tomar posiciones acertadas o equivocadas en función de los resultados o en función de su ideología, pero desde luego hay un Consejo de Gobierno formado por 6 personas, gente con experiencia, gente con valor reconocido en el mundo de la banca central y de la política monetaria y tonterías las menos, pues eso es lo primero que se tendría que aplicar. Le quedan 30 segundos, don Juan Ramón. Solo recordar que cuando se nombró a Durão Barroso se habló de que la Comisión se volvería ultraliberal, ya lo hemos visto. Sí, lo hemos visto. Ya se ve. Y bueno, pues para terminar los titulares, los asesores del PP recomiendan bajar el gasto público en 25.000 millones, expansión, y algunas ideas esto lo lleva el Economista, y algunas ideas de expansión. Las autonomías tienen 300 embajadas en el extranjero. Fantástico. Y 5 días el Banco de España suavizará las condiciones para pujar por la CAM. Es decir, el contribuyente tendrá que meter más dinero. Es decir, que nadie quiere pujar por la CAM. ¿Usted cree que hay alguien con sentido común que lo haría? A expansión se le olvidaba en el titular 300 embajadas en el extranjero y no sé cuántos miles de millones de deuda con laboratorios farmacéuticos y demás. Bueno, y más cosas y empresas públicas que no sirven para nada, pero digámoslo serio, es decir, hablen embajadas a costa de la salud de los ciudadanos. No me cabe duda, le dediqué el editorial del viernes a ese mismo tema. En fin, hasta aquí hemos llegado por esta noche. Don Francisco, don Emilio, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos vamos a tomar un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es radio. Para todas aquellas